Buenas tardes. El día de hoy, junto a mis compañeros Nicolás Betacur Vargas, Magda Lorena Carvajal y quien les habla, María Angélica Nieto, vamos a explicar la fenomenología de una decisión judicial dentro del paradigma realista de Duncan Kennedy. Hola a todos. Hablaremos sobre el paradigma realista que se estudia desde la Escuela Crítica del Derecho. Los estudios críticos del derecho fue un movimiento filosófico el cual confrontó la forma en que se enseñaba el derecho en las facultades norteamericanas. Muchos de sus exponentes planteaban que el derecho era una herramienta de poder y de dominación que servía para mantener el status quo. A partir de allí se denominaron algunos de izquierda, los denominaron así, porque a esa misma pensamiento o idea llegó Marx cuando plantea que el derecho era una herramienta de poder que mantenía al burgués sobre el proletariado. Uno de sus exponentes, Duncan Kennedy, quien fue profesor de Derecho en Harvard y uno de los fundadores de la Escuela Crítica del Derecho en la década de los 70, plantea lo siguiente en su libro Libertad y Restricción en la decisión judicial, una fenomenología crítica. El planteamiento es el siguiente. ¿Cómo toma una decisión un juez? Duncan parte de ahí haciendo un estudio fenomenológico de la decisión, diciendo que hay un enfrentamiento entre lo que la ley establece que se debe decidir y lo que el juez cree que debe decidir. Este enfrentamiento se genera a partir de la misma condición humana del juez, en el sentido que el juez está influenciado por factores externos al derecho, lo cual nos permite sugerir unos cuestionamientos. ¿Qué es el derecho? El derecho es un discurso, de acuerdo a Duncan, que es una herramienta de poder o de dominación, una forma de representación del poder dentro de una sociedad que consolida el status quo dentro de la misma. Dicho esto, los jueces dictarán sus providencias más por su sentido de justicia o de acuerdo a sus intereses que aplicando las reglas de derecho. Mejor dicho, no hay un discurso racional para tomar una decisión, sino una retórica para ello. Entonces, el derecho no es neutral, porque hay elementos que influyen en la decisión. Con ello se controvierte el derecho desde las posturas dogmáticas kelsenianas, en el sentido de que estos elementos, a diferencia de Kelsen, que dice que no van a influir en la decisión judicial, para Duncan, el juez de Duncan, lo hará y permeará en el ámbito social. Estos elementos pueden ser de carácter social, político, moral, religioso, y por ello se invita a una nueva forma de estudiar el derecho, que más adelante se explicará. Ahora bien, podemos ver esta situación más a detalle cuando hay un enfrentamiento entre una empresa que quiere explotar una mina y que se echa sus residuos en un río del cual se beneficia un pueblo. Hay que tener claro que la empresa minera tiene unos permisos, pero entonces se presenta el choque entre el derecho al agua y el derecho a explotación por que se dio el permiso, ¿sí? Entonces un juez, pues, va a prever una decisión en favor de la parte más débil y fallará en su favor negando el permiso de explotación a la empresa, ¿sí? Los elementos aquí que podemos ver son el respeto al agua, digamos, por temas ambientales, considerar que es más importante la riqueza ambiental que la riqueza económica que se puede extraer de los recursos naturales, pueden permear esta situación. Pero entonces podemos ver unos siguientes problemas. Si mi juez ya previó una decisión, ¿cómo hacemos para que ésta sea legítima? ¿Cómo hacemos para que ésta tenga, eh, sea racional, que sea objetiva y que no se note su permeabilización por elementos objetivos? Pues bien, eh, Duncan dice que se resuelve el problema de la legitimidad persuadiendo con argumentos jurídicos que ya tomó el juez en decisiones anteriores y por lo cual su decisión se ve un precedente. Pero este precedente se puede modificar de acuerdo al contexto social. ¿Cómo lo haces por criterios que se den en un caso concreto? La confrontación, como ustedes pueden ver ya entre derechos individuales, el derecho al agua o los derechos colectivos, ello determinará el campo de acción del juez, el cual pues se concretará
en la ratio decidente. Pero esta situación se complica un poco más, porque si teniendo en cuenta que el juez de Duncan percibe varios conceptos de derecho y que estos pueden usarse de igual forma, si se argumenta correctamente, entonces ponemos en discusión dos normas. Lo que realmente toca ver es qué elementos pueden pesar más en ese caso concreto. El juez se enfrenta entonces al problema de aplicar una generalidad al caso concreto y puede ver si es necesario cambiar la línea, pero no por un desarrollo conceptual, sino por el medio social en que se está presentando el caso concreto, ya que no solo se incorporan los conceptos jurídicos para la argumentación, sino también, de acuerdo a Duncan, hay estereotipos sociales que permiten percibir la justicia de acuerdo a cada momento y lugar o época. Bueno, entonces, por otro lado, y teniendo en cuenta lo que nos explicaba nuestro compañero Nicolás, tenemos que tener en cuenta que Kennedy utiliza la fenomenología para poner en centro de atención las vivencias de los operadores judiciales, más que en preguntas ontológicas acerca de qué es el derecho. En este sentido, se realizan críticas a las teorías de Kant y Kelsen sobre la distinción entre los casos fáciles y difíciles, y sobre el modo en que tienen estos autores de entender a la discreción judicial. Kennedy sostiene que es él, es decir, el mismo juez, quien trabaja para crear la determinación de los casos, que no es algo dado o intrínseco, tal como lo entienden los autores mencionados. Es decir, que su trabajo se encuentra centrado es en el análisis de la actividad del intérprete. En este punto, el autor nos expone el conflicto que existe entre la ley y la sentencia, puesto que podemos deducir que el juez cuenta con un poder que le otorga la libertad en cuanto a la ley y que le permite aprovechar la posibilidad de jugar, por decirlo así, con esta ley, para que de esta manera se llegue a la sentencia que él desea y cree mejor, pero de igual manera debemos notar hasta dónde llega esta libertad que tiene el juez, ya que el juez debe tener en claro que sus vivencias no pueden estar interpretadas al caso en concreto, puesto que para cada caso en concreto el juez debe separar muy bien qué es lo que él piensa relacionado al caso y cómo está este relacionado con la ley y el derecho, más allá de tener en cuenta qué es lo que él ha vivido y qué es lo que él piensa personalmente sobre el caso. Esto es lo que hace referencia entre casos fáciles y difíciles, puesto que es más fácil para un juez atender un caso cuando está separado totalmente de lo que él ha vivido, y se vuelve más difícil cuando encuentra similitudes de sus vivencias en el caso a la hora de dar sentencia. Kennedy intenta describir el proceso de la argumentación jurídica desde el punto de vista de que él interpreta al juez. Entonces él se pone en los zapatos del juez e imagina cómo sería resolver un caso si él fuera el juez. Y en este momento lo que hace es describir el conflicto entre lo que la ley exige y la sentencia a la que el juez quiere llegar. Él afirma o pone de ejemplo un juez de un tribunal federal en el distrito de Boston, donde se examinará la ley desde la perspectiva de un individuo que tendrá que aplicarla, interpretarla, cambiarla, ponerla en entredicho a lo que fuese menester. Y lo hará en el contexto de una comunidad jurídica y de un público que lo acatan lo que los jueces de un tribunal federal distrito ordenan, sin tampoco olvidar nunca que cabe la posibilidad de que las decisiones sean apeladas ante los superiores. En la argumentación jurídica, como en otros procesos productivos, quienes practican la profesión tienen una idea intuitiva, eficacia al escoger las jugadas de la manipulación y de los materiales disponibles. En este acápite, el autor nos da a conocer la verdad que todo jurista conoce, la elegancia, el juego limpio en el cual se despliega el derecho y esa batalla que se lleva a cabo en los tribunales a la hora de llevar un proceso. Es una batalla de argumentos lógicos que definen un punto
hasta un punto la verdad.